Hola amigos de YouTube, aquí Creepygrave, con otra historia hecha por nosotros titulada La verdad de Chernobyl. La verdad. El incidente Chernobyl todo comenzó una noche cuando mi abuelo, unas semanas antes de fallecer, me relató esta importante información para que yo lo más rápido posible saliera de Ucrania para no tener que vivir la siguiente catástrofe que ocurriría seguramente. Mi abuelo comenzó la plática con una fecha, y recuerdo exactamente sus palabras, o al menos la mayoría de ellas. Él me dijo: a mediados de 1967 se dio inicio a uno de los proyectos más peligrosos y obscuros que los humanos hayan creado. El gobierno de la URSS decidió comenzar un virus el cual pudiese derrotar con un solo esparcimiento a toda la población americana. Esto se dio gracias al enfrentamiento que ocurría entre Estados Unidos y la URSS por el dominio del sistema político y económico. El virus fue catalogado como proyecto completado. Así que se comenzó a experimentar con animales, todo resultaba bien. Los ratones a los cuales se les aplicaba este virus, morían después de un largo día de sufrimiento. Enseguida el grupo de médicos al cual pertenecía yo, tomaron la decisión de comenzar a probar en convictos los cuales hubiesen sido condenados a muerte, pero recuerdo muy bien que un par de días antes que se realizaran las pruebas con humanos, había escapado una de las ratas con las cuales se estaba experimentando, y esto alertó un poco al grupo, pero decidimos jamás hablar de lo sucedido, ya que confiábamos en que simplemente la rata no llegaría muy lejos por el estado físico en que se encontraba gracias al virus. Así que al paso de unas horas el médico en cabeza partió a su viaje, en donde se encontraría con el gobernador para firmar algunos documentos finales para la utilización del virus en convictos. Pero al anochecer el grupo de médicos y yo recibimos una llamada en la cual nos comunicaban que el médico cabeza del grupo había sido mordido por la rata de prueba justamente cuando el avión había logrado aterrizar en Chernobyl, Ucrania. El doctor buscaba un abrigo mientras caminaba por las escaleras que le llevarían del avión al suelo. De esa manera logramos suponer que se ocultó en su equipaje. El grupo actuó y puso en cuarentena a este hombre para controlar cualquier problema. Lamentablemente la rata huyó y después de unas horas fue encontrada y puesta bajo observación. El grupo y el gobierno ya esperaban lo peor, que esta rata hubiese mordido a alguien más, pero no se podía hacer nada, ni mucho menos alarmar a la población. Como era de esperarse, el doctor y la rata murieron, pero pasó algo que jamás olvidaré. Después de un mes del accidente, la muerte del doctor y de tratar de controlar la situación, que por ahora no parecía agravarse, recibí una llamada del grupo en el cual me informaban que los individuos del accidente estaban recobrando sus signos vitales, y no solo eso, sino que presentaban una cierta agresividad destructiva. Yo sé que suena imposible de creer, pero eso realmente estaba pasando. Este asunto ya se salía de las manos de la URSS, y la única opción que quedaba era deshacerse de una vez por todas de estos individuos, pero debido a lo ocurrido no podíamos simplemente matarlos, ya que ellos recobrarían la vida, y la otra opción lógica sería destruir por completo sus cuerpos, pero esto presentaría una oportunidad para que el virus se esparciera, y esto es lo último que se buscaba, así que debíamos enviarlos fuera de la Tierra para no crear la extinción de este o algo mucho peor. Ahí fue cuando se envió un comunicado hacia Estados Unidos, para tener una junta secreta con los gobernantes, y poder resolver este problema sin alarmar a más países. Sé que suena contradictorio que buscaran como primera opción a su enemigo, pero era el único país con el poder para poder arreglar este gran problema, que si no se atacaba pronto podría afectar a todos, y solo la unión de las potencias mundiales podrían con este embrollo. Afortunadamente el 25 de septiembre de 1967, se logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el que se compartirían los gastos para realizar un viaje al espacio y poder depositar al doctor y la rata en algún lugar fuera de este planeta. Y así fue como el 16 de julio de 1969 se realizó el primer viaje a la Luna, dando créditos a Estados Unidos por esto, pero todos nosotros sabiendo la razón principal. Pasaron los años y todo parecía ser un éxito, así que simplemente el grupo se deshizo, haciéndonos jurar jamás hablar de esto. Recibiendo una pensión mensual por el trabajo hecho, mi vida siguió como bioquímico y conocí a una mujer en Rusia formando una familia, así que todo había pasado a la normalidad, o eso pensábamos, hasta que el 11 de febrero de 1985 los integrantes del ex grupo de médicos que trataron con el proyecto fuimos reunidos de nuevo para ser informados sobre un gran problema. Mi mente en ese momento simplemente se fue esperando no recibir noticias sobre aquella rata que alguna vez escapó. Lamentablemente eso fue lo que mis oídos escucharon.
En la reunión nos informaron que seguramente la rata había mordido a algún otro animal y el virus se había propagado en la región de Chernobyl. Explicaron que esto había sucedido de alguna forma extraña, porque lo común hubiera sido enterarse inmediatamente después del suceso de la rata, que la población y la fauna estaban muriendo, pero por alguna extraña razón no fue así. También nos informaron que últimamente se habían visto casos los cuales la policía intentaba proteger y no sacar a la luz para no difundir el pánico. Pero lo que ocurría era horrible, varios asesinatos a personas inocentes, no lo podía creer. Recuerdo que nos dieron algunas imágenes de los hallazgos de los casos. En estas fotos se veía que los asesinatos habían ocurrido de una forma jamás antes vista. Las víctimas se encontraban con la carne desgarrada y con mordidas, no con cualquiera sino con mordidas de una mandíbula humana, lo cual nos hacía pensar o en un animal jamás antes visto o en lo peor, canibalismo. Recuerdo que inició una investigación del caso en especial y durante las primeras semanas recibíamos información de personas que habían visto criaturas extrañas con forma humana en las afueras del Chernobyl. Afortunadamente o no, al transcurso de 3 semanas, se encontraron en la región de Chernobyl con un grupo de seres los cuales presentaban las mismas características que el doctor había presentado cuando se vio expuesto al virus, solo que a estos solo se les veía de lejos y en ratos pequeños. Sin más tiempo que perder inició la búsqueda de estos seres y solo habían pasado 3 días cuando se pudo asegurar la estancia de una gran colonia de estos infectados que se ocultaban en las afueras del pueblo. Mis compañeros y yo llegamos a la conclusión de que el virus se fue dando de poco en poco, primero en animales y luego en humanos, los cuales se alimentaron entre sí, quedando solo los humanos y ya no más de estos animales infectados, así que los infectados comenzaron a salir de su estancia para alimentarse, y lo primero que encontraron fueron los humanos, lo cual podría causar la gran propagación del virus en el mundo, y esto no se podía permitir ya que sería como una cadena interminable según los resultados de la siguiente investigación que nos arrojó como dato un suceso escalofriante que hablaba de que una persona atacada por un infectado había recobrado la vida en una morgue cerca del pueblo, y atacó a uno de los empleados quitándole la vida, sin la oportunidad de bloquear totalmente la información a los medios de comunicación. La noticia comenzó como un rumor en Ucrania, y esto comenzaba a asustarnos y a salirse de control, así que el gobierno de Rusia tomó acciones preventivas, y tomó la decisión de crear una nueva junta con el presidente de Ucrania y a resolver este problema. Los países aliados en la Junta hablaron de la opción de un ataque nuclear para acabar definitivamente con el virus, ya que este se había propagado demasiado para poder ser eliminado de la misma manera que la anterior vez, pero el problema sería la destrucción del país y los recursos económicos, ya que Rusia y Ucrania vivían simplemente de la energía nuclear, pero con una muy mala economía como para poder gastar en una bomba o la pérdida del reactor más importante del país, y esto fue lo que les dio la idea de alterar a propósito el nivel caloricio del núcleo del reactor 4 que se encontraba en Chernobyl para que la radiación simplemente acabara con esas criaturas. Así fue como el 26 de abril de 1986 sucedió este accidente, provocado en el reactor 4, liberando impresionantes cantidades de gases y radiación misma que mataron a miles de personas con el tiempo, y algunos directamente en la explosión, dejando flora y fauna muerta, y supuestamente también a los infectados. Después del incidente se evacuó toda la población restante, dejando un pueblo sin habitantes y a merced de la flora y fauna que llevan habitando en ese lugar por más de 20 años. Pero ni mi abuelo mismo afirmó la desaparición de los infectados, y él está seguro de que la radiación solo los hizo más agresivos, y ellos se están preparando para algo mayor.